Ha llegado el momento de saber qué tiene para ofrecer nuestra ciudad. Distrito Cultural. Nos encontramos de nuevo muy pronto para ofrecerles más información de la cultura, la recreación y el deporte en nuestra ciudad. Solo aquí, en Distrito Cultural. Somos Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia hoy, transmitiendo desde el Archivo General de la Nación un sitio emblemático de la ciudad de Bogotá, que al ladito de la Candelaria, y estamos saliendo otra vez a la ciudad a hacer este programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, y hemos decidido durante este mes, empezamos en enero, a hacer unos debates con los candidatos a Cámara y con los candidatos a Senado de la ciudad de Bogotá, los que tienen asiento en la ciudad de Bogotá, los candidatos a Senado. Hoy precisamente es la primera vez, ya habíamos hecho otro programa con los candidatos a Cámara, pero hoy invitamos 3 candidatos a Cámara y un candidato a Senado. El candidato a Senado es Rodolfo Arango, es abogado, fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, es un profesor universitario con libros sobre derecho y libros sobre los problemas del país, una persona que decidió meterse al juego electoral después de haber hecho sobre todo opinión, la hace también desde El Espectador con su columna, y hoy lo tenemos a él y tenemos a 3 candidatos de los diversos partidos de Bogotá. Jaime Caicedo por la Unión Patriótica, me cuenta Jaime que tienen 20 candidatos a Cámara en todo el país. La Unión Patriótica es un partido con historia trágica, pero con historia también muy valiosa para el país. Gracias, Jaime. Tenemos Clara Rojas, cabeza de la lista del Partido Liberal, muy conocida por su sacrificio, también por su lucha en favor de los secuestrados, después de haber vivido ella también esa tragedia, y hoy está de cabeza de lista también incursionando por primera vez en política. Gracias, Clara, por venir. No, para mí es un gusto, mil gracias por la invitación. Y Rodrigo Lara, que hace parte, es cabeza de la lista de Cambio Radical, y claro, una persona también con una historia en el país, hijo de una persona que quisimos mucho en Colombia y que murió sacrificado, y que hoy también va a enarbolar toda esta historia que tiene detrás. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, León, muy amable. Vamos a hacer un perfil, de todas maneras, de una historia un poco más amplia de ellos. Yo hice solo la presentación, vamos a esa presentación y volvemos a empezar este debate. Hoy en La Controversia, continuamos con los programas especiales de cubrimiento electoral. Nuestros invitados son algunos de los candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá. Clara Rojas. Nació en Bogotá y es abogada de la Universidad del Rosario. Realizó estudios en Derecho Tributario, Derecho Comercial y Ciencia Política. Trabajó en una importante firma de abogados y luego se independizó. Ingresó al sector público con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio Exterior y retornó al sector privado asesorando diversas empresas. Fue secuestrada por las FARC en 2002 y liberada en 2008. Escribió su primer libro, Cautiva, traducido en más de 13 idiomas. En 2010 y 2011 ganó la mención a Mejor Biografía y Libro Latino del Latin American Book Awards, New York. Ejerció como directora de la Fundación País Libre y aspira a la Cámara por el Partido Liberal como cabeza de lista.
Jaime Caicedo. Encabeza la lista de la Unión Patriótica a la Cámara de Representantes por Bogotá. Ha sido profesor e investigador durante 35 años de la Universidad Nacional. Fundador, secretario general del Partido Comunista y sobreviviente de la Unión Patriótica. Es antropólogo, magíster en análisis político, económico, de relaciones internacionales y doctor en ciencias filosóficas de la Universidad de La Habana. En 1985 fue gravemente herido en un atentado, teniendo que exiliarse en más de una oportunidad por su intensa actividad política de izquierda. Fue concejal de Bogotá desde 2008 al 2011 con una importante votación. Rodrigo Lara Restrepo, hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, abogado de la Universidad Externado de Colombia y magíster del ENA, Escuela Nacional de Administración de Francia. Ha sido investigador de la Universidad Externado, asesor del Ministerio del Interior y del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social, SAR Anticorrupción de la Presidencia de la República. En el año 2006 estuvo como candidato al Senado por Cambio Radical, y aunque no logró una curul, en el 2008 ingresó como reemplazo del senador Germán Vargas Lleras. Más adelante se desempeñó como presidente del gremio empresarial de telefonía móvil. Hoy día es el primer renglón en la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, Cambio Radical. Estamos en la controversia, transmitiendo desde el Archivo General de la Nación, un lugar emblemático de Bogotá, en un debate con los candidatos que tienen más asiento en Bogotá hacia el Congreso. Es un panel de lujo porque los que están acá son sobre todo intelectuales, gente de la academia, gente que ha hecho papel crítico en la sociedad colombiana y que, claro, van a enriquecer el debate en el Congreso, van a posiblemente a conformar una bancada muy importante para Bogotá. Y vamos a empezar con Rodolfo Arango, que es un poco el que está acá por Senado, para darle pues digamos, un primer pasón, digamos, a lo que significa Bogotá para un congresista, qué cosas, sería un primer segmento donde hablamos de qué le dice un congresista a Bogotá, cuál es el papel que puede jugar allá en favor de la ciudad. Rodolfo. Gracias, León, primero por la invitación, muy amable, y a los invitados, muchas gracias. Yo diría que Bogotá es el crisol de la nación, es una ciudad que acoge a gran cantidad de población procedente de todo el país. En ese sentido, para un político que se inicia en estas lides, como es mi caso, digamos, el contacto con Bogotá es fundamental. Digamos, se le mide el pulso a la nación, la problemática. Yo creo que la gente que viene de las regiones arrastra tras de sí toda una historia. Pensemos en el desplazamiento nomás, la población de Soacha, lo que concentra en Bogotá y lo que significa para el país. Y en ese sentido, yo creo que para alguien que busca apoyo popular para llevar unas banderas de representación al Congreso, Bogotá significa algo muy importante, su número de población, pero por sobre todo ese pulso que hay que tener sobre el país, sobre sus problemas. Uno tiene que saber llegarle a la gente con cuestiones concretas, y creo yo que Bogotá le da una cierta ventaja a los que son de aquí, porque encuentra uno la nación entera con sus problemáticas y es fácil acceder a ese diálogo directo cara a cara con los actores. Jaime, usted ha sido concejal de Bogotá, de manera que ese ha sido su tema durante mucho tiempo. Ahora, ¿cómo es eso de pasar de concejal a ser candidato a la Cámara, y cuál es la diferencia y cuáles son las cosas comunes entre ser concejal de Bogotá y ser representante a la Cámara por la ciudad? Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos y todas. Yo soy candidato a la Cámara por la Unión Patriótica, es decir, por un proyecto que renace después de un genocidio que avergüenza a este país, y después de 11 años de ostracismo político sin una personería jurídica con la cual actuar.
Yo pienso que la idea de llegar al Congreso es la idea de posicionar la necesidad de un compromiso de este movimiento Unión Patriótica con una paz democrática en este país, que implique cambios y transformaciones en la sociedad. Y por eso lo que nosotros hicimos y propusimos como concejal de Bogotá, lo vamos a proyectar en una visión nacional, pensando en esta ciudad, desde luego, pero pensando que esta ciudad no solamente es un crisol del país, como ha dicho Rodolfo con toda razón, sino que además es el punto donde se anudan las contradicciones más esenciales de la sociedad. Yo creo que en ese sentido pensamos jugar algún papel constructivo y propositivo para el cambio democrático. Clara, los últimos años pues ha estado dedicada más a la defensa a la reivindicación de las víctimas, a tener una voz muy fuerte contra los actores armados por la victimización en la que han sometido a mucha parte de la población. Ese puede ser, claro, es una bandera muy importante en Bogotá. Esa bandera y otras a Bogotá, ¿qué va a hacer usted en la Cámara? Bueno, había una situación muy importante de destacar, y es que Bogotá efectivamente tiene todos los problemas del país. Entonces digamos que la problemática la vemos en Ciudad Bolívar, la vemos en Usme, la vemos en Fontibón, en fin. Yo quiero centrar mi foco de trabajo en dos puntos. Uno, el tema social, por supuesto, porque aquí todavía tenemos niños desatendidos, mujeres sin trabajo, madres cabeza de hogar, madres comunitarias, juventud desempleada, adultos mayores sin atención, de manera que el foco social es fundamental. El otro lado, como defensora de los derechos humanos que he venido siendo, quiero seguir llevando esas banderas, pero adicionalmente, dada la coyuntura que está viviendo Bogotá, el Partido Liberal está muy comprometido en presentar una reforma legislativa que permita profundizar la descentralización, de manera que cada localidad, que sin duda es inmensa, puede ser por lo menos, ¿qué le digo yo?, Suba, más de 1 millón de habitantes, o Ciudad Baja, o Kennedy, 2 millones, una Cali, una Neiva. Cada localidad pueda tener un alcalde elegido popularmente de manera que haya un doliente, porque hoy en día la realidad es que no tenemos malla vial, por decir, no hay atención en los hospitales. Estuve el domingo en Suba y resulta que la gente cuando va al hospital resulta que lo trasladan a Kennedy o lo trasladan al hospital de Médicis. Entonces uno dice, ¿cómo es que en Bogotá nos pasa eso? Entonces, profundizar esa reforma administrativa que permita realmente dar un mejor servicio a la comunidad. Y el otro tema, sin duda, es el del transporte masivo. Estamos muy comprometidos en realmente sacar esa bandera adelante. Incluso yo hace muchos años, León, de pronto no sabía, participé en una campaña política y nosotros proponíamos el metro. Y han pasado más de 20 años y todavía seguimos sin solucionar realmente el transporte masivo para Bogotá. Igual en el tema ambiental, la descontaminación del río y de la protección de las cuencas. De manera que ahí hay mucho trabajo por hacer. Somos, digamos, la segunda instancia después del Consejo en cuanto a control político y sin duda en la medida en que representamos la posibilidad de organizar las cargas del presupuesto para la ciudad, pues ahí es donde creo yo vamos a tener una gran incidencia para que esos dineros de la nación efectivamente lleguen a estos programas que queremos que se lleven adelante. Eso de control político, porque realmente eso, la Cámara es la única que puede citar a un debate al alcalde. Ese control se ha ejercido poco, ahora que usted lo menciona, normalmente sobre Bogotá, a pesar de la gran disputa que hay en Bogotá hoy en día. Rodrigo, bueno, hay una historia suya ya contada ahí de que no solo pues tiene una historia familiar, sino ha sido una persona metida en la política desde un lugar muy crítico, desde un lugar también controversial y valiente también, porque ha renunciado a cosas y ha salido en un debate público interesante. Ahora, y fíjese, llega usted a encabezar un partido que tiene mucho asiento en Bogotá, que tuvo mucho asiento en Bogotá por la figura de Germán Vargas. ¿Cómo se siente usted en esa representación de ese partido? ¿Va a tener la misma actitud crítica? ¿Va a ser parte de una actitud crítica cuando normalmente este partido está en la unidad nacional y va a ser muy comprometido con el próximo gobierno de Santos, si es que Santos llega?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que el proyecto que estamos liderando para la Cámara de Representantes lo hacemos con una idea central, y es que Bogotá necesita un cambio radical. Yo creo que Bogotá lleva una década perdida, una década estancada, y los problemas prácticos que afectan la vida de todos los días de los ciudadanos se han visto agravados en los últimos años. Yo creo que Bogotá necesita un cambio de modelo, y la única forma de lograr ese cambio de modelo es organizándonos políticamente. Yo creo que la Cámara de Representantes va a representar, perdón la redundancia, va a significar una plataforma para recuperar la administración de Bogotá y resolver los problemas más inmediatos de la gente. El viaje promedio en Bogotá se demora 65 minutos, con México 45 minutos. La insatisfacción con el sistema de salud es la más alta de las grandes ciudades de Colombia. La tasa de desempleo es del 9,3%, bajita para Colombia, pero 2 a 3 puntos más alta que las capitales latinoamericanas. Y vemos que desde hace 10 años pues no se están tomando los correctivos, y el riesgo es que esta ciudad colapse absolutamente. Bogotá crece 100.000 habitantes al año, y las soluciones de fondo no las vemos. Pareciera que estuviéramos como un poco quietos, inmóviles frente a las tragedias que se avecinan. Miren nomás lo que pasa con el relleno de Doña Juana. Este año colapsa. Es un tema que muy pocos han manejado, y es solo para citar un ejemplo de los problemas muy serios que afectan a Bogotá y que en 10 años hemos visto que no se han solucionado. Por lo tanto, yo creo que es hora de tomar determinaciones muy claras y cambiar el modelo de administración de la ciudad. Bueno, quiero darles un pequeño espacio a este debate para dar una noticia importante. Yo creo que la acaban de ver en la otra franja, pero que para nosotros significa mucho en estos programas de la franja de opinión, el premio del CPB a la columna de opinión a Laura Gil, que es parte de este canal, y es unas felicitaciones para Laura y también para una compañera y colega, Natalia Orozco, que bueno, salió de Los Informantes. Es un caso especial porque salió de ese programa Los Informantes por una entrevista que hizo a Pablo Catatumbo, y le acaban de dar el premio en el CPB por esa entrevista, de manera que es un acto de protesta también. Es una venganza del CPB y de Natalia. De manera que felicitaciones a las dos compañeras de trabajo. Y Rodolfo, veo que aquí Rodrigo deslizó una crítica dura para su partido, porque dice que estos 10 años perdidos para Bogotá, los 10 años de gobierno del Polo. ¿Usted qué tiene que decir a eso? Fíjense que yo creo que hay que poner en contexto las cosas, y es que Bogotá recibe buena parte de la población. Rodrigo habla de 100.000 habitantes, en ciertos momentos han sido muchos más, en los picos de la violencia y del desplazamiento interno forzado. Bogotá recibe gran cantidad de los problemas del país por la violencia, por el conflicto armado. En ese sentido, las dificultades son aún mayores. Se ha avanzado en muchas cosas, ¿no? Los comedores comunitarios, se ha avanzado lentamente en la administración, en los colegios muy bien dotados para gran número de población. Creo yo que lo que falta definitivamente es atar el tema de los derechos sociales, que son los más sensibles para la población, la salud, ¿no? La educación para los niños, ¿no? El trabajo, la seguridad social, a lo urbano. Ese cruce no lo hemos hecho en Colombia, y es que vemos el tema de los derechos sociales como una cosa muy abstracta, como si fuera un asunto constitucional, de que si uno puede meter una tutela para defenderse contra una EPS o para tener un cupo en un colegio. Y tenemos que pensar más a largo plazo en una Colombia que va a crecer demográficamente, que va a tener 80 millones de habitantes en unos 2 décadas, y que la planeación de las ciudades debe ser bien diseñada, a partir, por ejemplo, de un centro que sean los colegios públicos de gran calidad, gratuitos, que reúnan a la comunidad en torno al colegio, que los niños puedan ir al colegio en bicicleta, a pie, ¿no? A atender sus clases, y que todo gire en torno a la educación para construir una sociedad de conocimiento. Entonces tenemos que tener un concepto claro para dónde queremos que vaya la nación,
Y eso no lo han tenido los gobiernos, y mucho menos los gobiernos neoliberales que han privilegiado básicamente la acumulación de capital y no lo social como se propone en el polo. Vamos a ir a una pausa y Jaime, cuando regresemos, usted también lo toca ese debate con Rodrigo y hay que meterle polémica a esto porque se llama la controversia. Entonces, vamos a una pausa y volvemos. Ya regresamos con La Controversia. Por una causa hay que dar la vida. Jaime Garzón, periodista colombiano, asesinado el 13 de agosto de 1999. Canal Capital, televisión más humana. Como joven puertorriqueño le quiero mandar un saludo a toda la juventud latinoamericana. La educación es nuestra nueva revolución. No es el fusil. Aquí se dispara con palabras. Nuestra guerrilla son los libros. René de Calle 13. A fuego. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Concierto de la Esperanza 3. Plaza de Bolívar, mayo 14 de 2014. Canal Capital, televisión más humana. ¿Conoces mi pronóstico del tiempo? Consulta mi pronóstico, prepara tu día. Prevenir es IDEAM. Gobierno de Colombia, IDEAM. Hoy en Colombia estamos dejando huella gracias a la innovación tecnológica que permite garantizar elecciones transparentes. Yo dejo mi huella con modernización. Yo dejo mi huella con tecnología. Yo dejo mi huella con transparencia. En las elecciones de 2014, la registraduría realiza el mayor despliegue de identificación biométrica en la historia del país. Se trata de un avance tecnológico basado en el reconocimiento de la huella dactilar de jurados y votantes, que evita el fraude por suplantación. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Siga con nosotros en La Controversia. Estamos en La Controversia transmitiendo en directo desde el Archivo General de la Nación, un sitio hermosísimo, y hoy nos lo han facilitado la directora para venir acá y para invitar también a que venga la gente de Bogotá y la gente del país a ver este archivo que tiene verdaderos tesoros escritos, fílmicos, de la historia de nuestro país. Este es un lugar, este es un edificio hecho por un artista especial que era Rogelio Sarmona, un arquitecto especial, de manera que el sitio bellísimo, y los invitamos a que lo visiten cotidianamente en el centro de Bogotá, al lado de la Candelaria. Y estamos hoy en un debate precisamente sobre Bogotá, con los candidatos a Cámara y con un candidato al Senado que tienen asiento en Bogotá. Y claro, Rodrigo Lara una carga de profundidad diciendo, tenemos a Bogotá estancada 10 años, que son los gobiernos de la izquierda, del polo democrático, y tenemos aquí personas que deben sentir eso como un aguijón. Jaime Caicedo, ¿qué dice de eso? Vamos a dar este debate y luego vamos a coger unos temas nacionales que son vitales también, que van a ser vitales en el próximo Congreso, como la paz, y luego hablaremos, por ejemplo, de la coyuntura que vive Bogotá, política especialmente hoy, que sale hacia una campaña revocatoria dura y que vamos a tener 20 días de gran debate sobre Bogotá. Jaime. Bueno, yo creo que, digamos, en Bogotá se ha
desarrollado ciertos elementos de cambio y de reforma que ayudan a buscar, digamos, mejores condiciones frente al problema fundamental de este país y de estas ciudades, que es la tremenda desigualdad. Es decir, el problema ni siquiera es únicamente la pobreza, es el desequilibrio social. Bogotá es una ciudad segmentada entre el norte y el sur, lo sigue siendo, lo era así antes, no es un efecto ni de la izquierda no, es una realidad, y vencer eso es muy difícil. Se han hecho cosas muy importantes. Yo comparto lo que dice Rodolfo en lo de la educación, ha sido un importante avance en ese sentido, en cobertura, en calificación, en calidad de los colegios. Me parece que en salud, en cobertura, salud al hogar, ha sido una experiencia muy importante. Me parece que incluso en los objetivos del milenio Bogotá ha tenido, digamos, una puntuación, digamos, muy importante para el país y en el desarrollo mismo de la ciudad. Pero el problema sigue siendo un problema de fondo, porque todo esto resulta insuficiente cuando no se logra vencer, digamos, el fondo de los problemas. Aquí muchas administraciones anteriores, a la izquierda o a los sectores de izquierda que han gobernado, por ejemplo, nos impusieron la privatización de los servicios públicos en una gran medida. Y esta experiencia me parece que tiene que balancearse. Creo que hay una cierta visión en el sentido de que hay necesidad de superar esto. Algo ha planteado el alcalde Petro, perdóname que me anticipe de todas maneras en ese sentido. Y creo que el tema frente a la privatización, las tarifas, la imposición de las transnacionales que hoy en día controlan Codensa, por ejemplo, o que pretenden, digamos, imponernos mecanismos en relación con el tema de lo de las basuras, etcétera, son aspectos que están haciendo crisis. El modelo neoliberal está haciendo crisis en Bogotá y creo que la lucha por vencerlo, por superarlo, es un aspecto muy importante en el cual la izquierda ha comenzado a jugar un papel en la ciudad, en la opinión pública y en la opinión que vota en Bogotá. Por eso creemos que hay opciones de continuar avanzando en una cierta dirección y no regresar al pasado del modelo neoliberal que está en crisis. Claro, usted, este tema que vamos a tomar ahora para dar ¿cómo va a ser tan importante para el país el tema de la paz? Y es un tema en el que usted ha participado porque usted sabe de lo que estamos hablando, de lo que se discute en La Habana, ha sido protagonista haciendo críticas a la mesa sobre el tratamiento que se le dio se le ha dado a las víctimas en esa mesa de negociación. ¿Cómo ve usted en este momento el proceso de paz? ¿Y siente ya que ese proceso va a terminar en un acuerdo y que va a haber un papel importante del nuevo Congreso en eso? Sí, yo soy optimista. Yo creo que, digamos, ya vamos de los 5 puntos, ya vamos casi que este tercero, que es el del narcotráfico, yo creo que va a estar a puertas de cerrarse, según lo ha anunciado el propio gobierno. Y el propio presidente también ha dicho que espera que este año se firme. Realmente yo creo que es la primera vez en Colombia, número uno, que se logra este avance con las FARC y que se logra ir, ¿cómo se dice?, sacando adelante cada uno de los puntos. Quisiéramos que efectivamente el tema de las víctimas se diera con la mayor claridad y también con el mayor compromiso de las FARC para que efectivamente ese proceso de terminación sea de la mejor manera posible. Y yo diría que es hora de que también las FARC pongan sobre la mesa su compromiso para entrega y dejación de armas, que eso finalmente es lo que les va a dar el marco de entrada a un escenario político. De manera que yo soy optimista y con todo pues a la espera de cuál va a ser la actitud de ellos en relación a ese fin del proceso que esperamos, yo creo que sea en el segundo semestre, ¿no? No es fácil tampoco, aunque decimos que eso va muy para adelante, no es fácil porque acabamos de tener un episodio pues que muestra hasta dónde pueden llegar personas, grupos y eventualmente gente de la misma institucionalidad y del mismo establecimiento contra ese proceso de paz. Ocurrió en Bogotá, y porque ocurrió en Bogotá y por el impacto nacional que tiene, casi es ineludible, y gente que va a jugar un papel político tan importante como ustedes en la Cámara de Representantes, Rodrigo, a hablar sobre las chuzadas y sobre todo valorar
lo duro que es llegar a un acuerdo de paz, como hay unas fuerzas tan encontradas que son capaces de, bueno, de hacer una cosa que los tiene un poco aterrorizados por las implicaciones que tiene. Esas chuzadas, ¿qué le indican sobre el proceso de paz? ¿Cómo ve? ¿De dónde puede venir eso? ¿Eso será capaz de atravesarse en el proceso? A ver, yo creo que pues no se conoce todavía mucha información sobre estas chuzadas, no se ha podido desencriptar algunos de estos computadores. En todo caso, pues, lo que vemos es que estas chuzadas ilegales es un mal endémico de muchas democracias. Vemos que los poderes de las fuerzas de seguridad llegan a convertirse en ocasiones en ruedas sueltas en materia de intereses propios y una lectura propia de la realidad, y se salen a veces de los controles democráticos. Yo creo que ese es el asunto de fondo. Y se planteaba ahorita, por ejemplo, con las chuzadas pues más sofisticadas que había en Estados Unidos, que se filtraron con el affair Snowden, y lleva naturalmente a replantear toda una reflexión sobre los controles democráticos que existen sobre estos elementos de las fuerzas de seguridad que chuzan y que siguen, digamos, una agenda propia muy compleja. ¿Y por qué se dice que a los negociadores de paz, qué significado tiene eso, que sea dirigido a ese grupo del gobierno que está negociando la paz? Pues es preocupante, es muy preocupante porque nos recuerda a épocas aciagas, épocas en donde las fuerzas de seguridad actuaban con una agenda propia y con una agenda a veces oscura, digámoslo de esa forma. Entonces a mí sí me inquieta sobremanera que después de los escándalos de la administración Uribe encontremos elementos aparentemente por fuera de la órbita de control del gobierno civil instituido realizando este tipo de seguimientos. Yo no quiero prejuzgar, no quiero adelantarme, porque pues la información que se conoce es poca, es escasa, es imprecisa, y tampoco quiero hacer juicios a priori, pero digamos que esa información nomás que salió es naturalmente muy preocupante. Rodolfo, es continuidad de todas estas cosas que se hicieron en el gobierno Uribe, este episodio, y por qué la paz como objetivo de este tipo de chuzadas. Fíjense que yo ahí sí siento fuertemente lo que Rodrigo ha planteado. Yo creo que el tema general del conflicto entre seguridad y libertad y derechos fundamentales puede uno mirarlo en abstracto y es un problema mundial, por cierto, pero en este caso hay una coyuntura muy particular y es el proceso de paz colombiano en mitad de unas elecciones. Y entonces es claro que unas chuzadas a los negociadores no tienen mucho sentido procediendo del ejército, salvo que el ejército sintiera temor de qué se va a negociar en La Habana y buscara defender ciertos privilegios como ejército, pero es claro que alguien ordena esas chuzadas. Hay alguien más arriba, ahorita hay unos chivos expiatorios, realmente unos generales que deben estar muy disgustados porque los queman y después dicen por otros motivos que los sacaron. Hay una ambivalencia del gobierno terrible en esta situación, ¿no? Y a la postre, en últimas, el objetivo es la oposición. Aquí hay algo muy grave que el pueblo ha denunciado. Lo que tiene lógica es que las chuzadas tienen una mampara, ¿no? Una pantalla diciendo que es los negociadores los chuzados, pero realmente si son de confianza del gobierno no tendrían por qué estar chuzados, o si están chuzados serían inanes esas chuzadas porque todo es en confianza en el gobierno. Apuntan a la oposición, a los sectores que consideran que pueden ser un contendor en las elecciones. Entonces se mezclan los dos temas. El gobierno perfectamente puede presentar esto como un asunto de paz cuando realmente lo que está haciendo es socavando información para que no haya una verdadera democracia, un debate limpio electoralmente, pero sacando las garantías. Y es un gobierno que en la postre no respeta los derechos humanos, no respeta la democracia y está socavando las bases mismas de ese acuerdo de paz hacia el futuro. Pero yo no veo al ministro Pinzón, ni veo a este gobierno, y yo no tengo nada que ver con el actual gobierno, pero no los veo realmente en una actitud de espiar a la oposición, no creo que ese sea el talante. No, de acuerdo, pero yo no creo que sea una directriz
que venga, digamos, desde la cúpula del creencia gobierno, es muy preciosa, como pasaba pero en el la gobierno creencia. anterior. Yo creo que esto son Problema de fenómenos grado. que se presentan dentro de ciertas administraciones que toman una lógica propia, pero digamos que no creo que eso tenga ese alcance. Es decir, y no lo estoy justificando, estoy tratando de explicar una dimensión. Y pues la verdad no veo que eso vaya así. Muy respetables las creencias personales, pero las evidencias empíricas son bastante graves. Es que entre el gobierno anterior y este tampoco es que haya diferencias fundamentales. El ministro de Defensa de los falsos positivos es presidente de la República en este momento. Entonces, yo pienso, y voy a decirlo con claridad, yo pienso como comunista, que ha luchado en este país desde su juventud, y como Unión Patriótica, ¿qué garantías tenemos los sectores de la izquierda pensando en la democracia, pensando en la paz posible, digamos, una paz realista? Si en esa paz van a continuar las chuzadas, si van a continuar las amenazas, es que llegaron las amenazas, el mismo día de las chuzadas aparecen las amenazas también por otro lado, y los listados, etcétera, y poniendo precio por nuestras cabezas. Eso me parece que es absolutamente incompatible con la idea de una paz democrática, con una paz que implique garantías, libertades y sobre todo que los sectores opositores puedan convertirse en opciones de gobierno, con derecho a gobernar y a producir y a proponer las reformas que se necesitan para crear una sociedad mucho más amplia, mucho más abierta, para democratizar la democracia, digámoslo francamente. Entonces, en ese sentido me parece que es sumamente grave lo que está pasando. Hay un estamento militar y hay sectores dentro de ese estamento que piensan con ideologías militaristas, que pretenden tutelar, digamos, al propio poder civil en ciertas cosas, indudablemente. Pero creo que el gran problema de Juan Manuel Santos es su extraordinaria tendencia a conciliar con la ultraderecha y con esas posturas militaristas. Y por eso yo temo que en cualquier momento esto pueda afectar el mismo proceso de diálogo y de paz en La Habana. Pienso que eso puede conducir a una situación crítica y me parece que por eso tenemos que estar en alerta todos los sectores democráticos de Cuba. Pues sí, Jaime, yo creo que puede que la crítica de conciliador con esos sectores le quepa, pero en este caso sí es una víctima él de esas chuzadas, porque en realidad si le están chuzando a su hombre de confianza que es Sergio Jaramillo en La Habana, la cosa tiene como un tinte bastante grave, porque uno ve, digamos, que, bueno, ya una cosa que enterraron que fue las coordenadas, que fueron también una cosa, pues imagínense, donde ese proceso era contra Santos, y muchas de las cosas que han filtrado son contra Santos, algunas de las cuales ya no tienen que ver con el proceso de paz, sino que alguien entró al computador de Palacio y sacó todos los puestos que había dado para los políticos. Claro. Esa es dura también. Ahí hay mafia. Esa es dura y esa es dura y hace parte de este corralito, porque aquí está haciendo una oposición legítima a la izquierda muy dura y muy crítica, pero hay una oposición de derecha también durísima, de la ultraderecha es dura. Sí, ven, yo tengo una mirada diferente a la que expone Jaime, ¿sí? Yo creo que hay una cosa que todos estamos de acuerdo, es que rechazamos las amenazas, ¿sí? Si somos con un estirpe auténticamente democrático, pues las rechazamos. Pero uno no puede inferir inmediatamente que esas amenazas provengan del gobierno. Yo creo que eso, sin duda, pues es como... hasta que no hay ninguna prueba y me parece como delicado decir eso. El otro tema es que Santos se la ha jugado... Para gobierno, perdona. Sí, pero bueno, sí, todavía no tenemos prueba de quién es. ¿Sí? Falta un poquito más, pues, sí. Nosotros como sectores rechazamos esas amenazas, no estamos de acuerdo que amenacen a unos o a otros, eso desde el punto de vista democrático no es aceptable. Lo que hay que tener en cuenta es que podremos criticar al presidente Santos, pero le ha apostado a la paz, ¿sí? Entonces, si queremos sacar la paz adelante, pues llega un momento en que tenemos que lograr un consenso justamente para sacarlo y salir de esos espacios tradicionalmente comunes justamente para encontrar
nuevas coincidencias, mirando hacia adelante a encontrar esa reconciliación, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos, y creo que vamos a un momento álgido del programa, que es discutir sobre la coyuntura que vive Bogotá, sobre esa confrontación que hubo entre el alcalde Gustavo Petro y el Procurador General de la Nación, Ordóñez, y ahora esta cosa dura que empieza de cara a una revocatoria o una discusión sobre la revocatoria del alcalde Petro el 2 de marzo. Volvemos en ese punto para continuar con la controversia desde el Archivo General de la Nación. Ya regresamos con La Controversia. Me voy para Cimitarra porque el gobierno dejó a estos campesinos solos y los van a matar. Silvia Duzán, periodista colombiana, asesinada el 26 de febrero de 1990. Canal Capital, televisión más humana. Hoy en Colombia estamos dejando huella con un trabajo constante y transparente que fortalece nuestra democracia. Este 9 de marzo vota y deja tu huella en las elecciones de Senado, Cámara de Representantes y Parlamento Andino. Verifica la dirección de tu puesto de votación en www.registraduría.gov.co. Los puestos de votación abrirán a las 8 a.m. y cerrarán a las 4 p.m. Podrás votar únicamente con tu cédula amarilla con hologramas. Marca claramente la opción de tu preferencia en la tarjeta electoral. Una vez votes, solicita tu certificado electoral. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. ¿Formas parte de la comunidad científica e innovadora de Colombia? Acepta el reto Ideas para el Cambio de Conciencias y encuentra una solución de energía eléctrica para las comunidades del Chocó, Valle, Cauca y Nariño, porque el Pacífico, pura energía. Conoce con tu equipo científico las necesidades y postulen ya su solución con energías limpias y renovables en www.ideasparaelcambio.gov.co. Ideas para el Cambio, un programa de conciencias para construir un país justo. Siga con nosotros en La Controversia. Estamos en La Controversia, transmitiendo desde el Archivo General de la Nación, un lugar, como he dicho, precioso, que tienen que visitar los bogotanos y todo el país. Un poco fresco en esta hora. Y sobre todo en el lugar que estamos aquí de espaldas a Monserrate, que viene, baja un frío enorme desde Monserrate, pero estamos en una controversia sobre temas álgidos del país y vamos a discutir un tema duro, porque hoy prácticamente arrancaron las campañas del sí y el no a la revocatoria del alcalde Petro. Hoy sale el secretario de gobierno de la administración Petro, el señor Guillermo Jaramillo, a encabezar la campaña por el no a la revocatoria del alcalde Petro de cara a un evento electoral del 2 de marzo. Y al mismo tiempo pica en punta Francisco Santos con una campaña publicitaria durísima por el sí a la revocatoria del alcalde Petro. Hoy parece que arrancaron las campañas. Una campaña pica en punta, digo, porque esto quiere decir que va a ser el uribismo en cabeza de Pacho Santos, hasta ahora pues como lo mostramos, como se mostró hoy, como que va a ser el liderazgo, más que incluso la persona que recogió las firmas, que fue el parlamentario Gómez, que ahora quedó como en un segundo puesto frente a la arremetida, porque Pacho Santos el fin de semana, bueno, estos días, fue
primero reconciliarse con Uribe, que era como un preámbulo de que iba a meterse en esta campaña. De manera que hoy arrancaron estas campañas y yo quisiera que candidatos a la Cámara que lo son por Bogotá o que están con asiento en Bogotá, debatiéramos qué futuro tiene este debate, la ciudad cómo se va a ver un poco sacudida por el hecho que va a ser un poco anterior a las elecciones para Congreso. Y entonces empecemos con Rodolfo. ¿Cómo ve usted ese pulso por la revocatoria? Ciertamente complejo, porque se entrecruzan varias variables, ¿no? Y es que va a ser el 2 de marzo, 7 días antes de las elecciones para Congreso. Petro claramente va a utilizar el escenario para promover lo que es su programa de gobierno lícitamente, va a defender esa Bogotá humana y va a intentar que esa coyuntura sirva a las listas verdes, a las listas progresistas. Bueno, hoy en día no se sabe qué sector va a privilegiar, pero finalmente va a usar políticamente eso como una estrategia electoral. Y eso es absolutamente lícito en una democracia. Ahora, el tema se complica en lo jurídico, ¿no? Porque las tutelas van en curso, van corriendo, y es una carrera contra el tiempo. Por eso hoy Petro sale a mandar mensajes a Santos de que le podría mandar un salvavidas para que gane en primera vuelta o de pronto en segunda vuelta. Dicen los periodistas del Espectador en un reportaje que uno no sabe cuáles son las fuentes, que le estaría ofreciendo 1 millón de votos para que el presidente de la República demorara un poco la destitución de forma tal que no hubiera finalmente unas elecciones, sino que se pudiera presentar una terna después de junio por parte de los progresistas. Entonces, es un ajedrez complejo, que hay muchos factores, el uribismo quiere esta plaza, ¿no? Puede avanzar. Entonces todo se juega en el escenario de las elecciones para Congreso el 9 de marzo. Vamos a ver cuál es el impacto, porque si la gente no sale a votar, como es previsible, la gente en Colombia se cansa de estar votando por políticos desacreditados como tal, entonces puede que no logre el umbral el 2 de marzo y sea una victoria para Petro ya a nivel político, ¿no? Puede ser que si la gente sale masivamente a votar, afecte las elecciones del 9 de marzo porque la gente se cansa y no quiere salir a votar una semana después. Rodrigo, con esta incursión del uribismo en la campaña, va a ser imposible que los demás partidos sean indiferentes al tema, porque es una disputa por la principal plaza electoral del país y claro, es también en la perspectiva revocatoria, pues es la disputa por la alcaldía. ¿Qué hace Cambio Radical ahí? ¿Cómo está Cambio Radical en ese punto? Mi posición, yo siempre fui muy crítico de esos intentos de terminarle abruptamente el mandato a Gustavo Petro, por diferencias ideológicas. Es decir, mis críticas no están de ninguna forma apoyadas en prejuicios ideológicos o neoliberales, de ninguna forma. Yo creo que son puntos de vista de eficacia de ciertas políticas públicas, pero yo siempre fui muy crítico de esos intentos de ciertos sectores por terminar de esa forma el gobierno de Gustavo Petro. Y me preocupa, les soy sincero, me preocupa muchísimo que esto se convierta en una arena de enfrentamientos políticos que no tiene en cuenta, digamos, las necesidades de la ciudad. Aquí lo lamentable es que Bogotá termina sufriendo y termina convirtiéndose en un campo de batalla donde naturalmente el oportunismo del uribismo llega pues a ver cómo capitaliza ciertos votos y cómo explota el cansancio de una ciudadanía por el fracaso de un modelo en los últimos 10 años. Entonces, pues yo no puedo sino lamentar la situación de Bogotá. Se ha convertido esto en un campo de batalla, de enfrentamientos, de vanidades, de politiquería, diría yo, y la ciudad sigue estancada, la ciudad no progresa, la ciudad no avanza y está en un absoluto limbo jurídico. A ver, a mí me impresionó esa foto, la primera foto, estaban en tribuna cuando salieron, estaba a un lado Aida Bella, al otro lado Antonio Navarro y en la mitad Petro. Y fue como el prólogo de una confluencia, unión patriótica, Gustavo Petro, de cara al problema que se le venía encima.
y pues Aida acaba de llegar al país y me pareció a mí que valiente por tomar una decisión política. Estoy al lado de Petro. A estas alturas del debate, ¿cómo va esa alianza tácita o explícita, Unión Patriótica, Gustavo Petro? Pero mira, nosotros, a ver, yo hablo como comunista y como Partido Comunista y como Marcha Patriótica en ese momento. Nosotros desde comienzos del año pasado, cuando empezó la campaña de Gómez por recoger firmas para la revocatoria y empezó la investigación del procurador frente al tema de lo de las basuras, desarrollamos cerca de Gustavo Petro un acercamiento en función de realizar una gran movilización en Bogotá el 9 de abril de 2013, defendiendo el proceso de paz y rodeando el diálogo de La Habana. Esa gran movilización que se hizo en Bogotá y que tuvo repercusión a nivel nacional, etcétera, etcétera, fue el comienzo de una serie de acercamientos en relación a 3 puntos. La defensa del proceso de paz, la defensa de las garantías democráticas y de los debidos procesos, y la defensa de lo público. Esos 3 elementos han permanecido desde entonces. Unión Patriótica aparece después, cuando nos devuelven la personalidad jurídica a mediados del año pasado solamente, y Aida regresa hace 2 meses únicamente, pero en el marco de una visión, digamos, nosotros no votamos por Gustavo Petro, pero entendemos qué hay detrás de las señales del procurador y qué hay detrás de las señales de la extrema derecha en Bogotá en torno al tema de la revocatoria. Y aquí hay un pulso político, sí es un pulso político, y es el pulso político del país. Yo creo que hay 2 factores que van a tener incidencia de alguna manera en este proceso electoral que viene, el de la revocatoria y el de las elecciones del 9 de marzo. El paro nacional agrario y popular y las movilizaciones ciudadanas en defensa del derecho a la voluntad popular, en el caso de Bogotá. Yo creo que esto es un problema de fondo. Por eso el planteamiento que ha hecho Petro en el último tiempo, que se acerca a nuestra propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, es un paso en la dirección correcta. Por eso yo pienso que el planteamiento de Petro no es un planteamiento electoral en este momento, vinculado a esta campaña electoral, digamos, de congresistas y esto. Va más allá de eso. Y me parece que en ese sentido el aspecto positivo que puede tener es en qué medida puede esta circunstancia contribuir a que avance un proceso de cambio en este país, realmente. Clara, Partido Liberal, ¿cómo va a estar en este momento frente a esta posición de revocatoria? Le va a tocar a usted también salirse de temas que son muy interesantes y que son el alma suya, pero tienen que meterse al barro de la política. Por supuesto, ya estamos, sí, claro. Venga, le cuento. El tema es súper complejo, ¿cierto? Ahora, recordemos que el Partido Liberal desde la constituyente pasada fue el primer promotor de este mecanismo de la revocatoria, ¿sí? Y nosotros estamos plenamente de acuerdo en que la ciudadanía se manifieste, porque es un mecanismo democrático. Yo comparto lo que señala ahora Rodolfo en el sentido de que es polémico y es difícil y es complejo justamente por el tema jurídico. Porque imaginémonos que efectivamente se hace la revocatoria y después, posteriormente, el Consejo de Estado viene y revoca, ¿sí? Ese es un escenario también muy conflictivo por los choques de situaciones que se dan. Pero imaginemos el otro escenario, que el Consejo de Estado falla antes, entonces ya no hay esa posibilidad de que los ciudadanos se manifiesten. Ahora, en todo este entorno, yo comparto también lo que dice Rodrigo en el sentido de que Bogotá es la que sufre, ¿sí? Yo desde diciembre que salté a esta arena, pues me ha parecido que lo que tenemos que pensar los bogotanos es primero en Bogotá. Y entonces, de manera técnica, es que uno se pone a analizar el estado de la ciudad y encuentra, desafortunadamente, que falta gestión, que falta ejecución. Más del 60% del presupuesto dicho por los concejales no se ha ejecutado. Sí, estamos en el peor de todos los mundos, con la plata para hacer los programas sociales, ¿sí? Y con los hospitales sin atención, sin la malla vial, sin todas las necesidades de Bogotá. Entonces, pues como representante a la Cámara por Bogotá, ¿qué me corresponde? Pues defender la ciudad y defender los ciudadanos, porque nosotros necesitamos hoy aterrizar, digamos, esos derechos abstractos en el día a día de las personas. No son los 60 minutos, 65 que dice Rodrigo. Es hora y media para ir a trabajar y hora y media para volver. Son 3 horas
media en promedio que la gente se gasta nomás en el Transmilenio. ¿El Partido Liberal va a estar con sí o con el no a la revocatoria? Bueno, me deja una salida buenísima porque mañana nos citaron para hacer consenso y plantear una posición única, ¿sí? Entonces, pues... O sea, el Partido Liberal toma posición mañana. Sí, mañana, para eso estamos citados todos justamente para definirlo de manera... Bueno, a mí sí me dijo el director del Partido Liberal, Simón Gaviria, me dijo, nosotros estamos contra la revocatoria, pero se ve que hay democracia en el Partido Liberal y van a tomar una posición conjunta. Programa La Controversia llega por este lunes a su final, pero el próximo lunes estaremos también aquí debatiendo con candidatos a Senado, ya seguramente más candidatos a Senado que a Cámara, los temas de Bogotá, Canal Capital y su franja de opinión y su compromiso con la ciudad para debatir los temas nacionales y los temas locales, y hace toda la franja de opinión ese compromiso porque esta ciudad está representada en este canal. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Para sus cuentas.